Bien, vamos a continuar aquí. Aquí tuve un pequeño fallo. Estamos aquí. Muy bien. ¿Me van siguiendo? Sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a irles abriendo una pregunta. Vayan anotándolo en su libreta. La pregunta es, ¿de qué habla el poema? ¿Sí? Tan simple. ¿De qué habla el poema? La muerte del sol de Le Conte de Lisle. ¿De qué habla este poema? Sí, vayan anotándolo. Al final les voy a abrir micrófono y ustedes me van a ir comentando sus respuestas. ¿Sí? ¿De qué habla la muerte del sol? El viento de otoño, los ruidos lejanos de los mares igual, lleno de despedida solemne, de quejas desconocidas. Equilibrio tristemente a lo largo de las avenidas, los macizos pesados e enrojecidos de tu sangre, oh sol. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Sí? Recordemos las características del parcianismo y del modernismo. ¿Sí? Sí coloca la poesía en su máximo esplendor, pero nos dice que la poesía se debe quitar de ambigüedades, se debe quitar de complejas metáforas y se debe enfocar totalmente en hacer un retrato no realista, pero sí comprensible para todos. ¿Sí? Entonces vamos a recordar eso del parcianismo. Tenemos a Leconte de Lisle, José María Heredia y Teófil Gautier. Y del primero tenemos este poema. ¿De qué habla? ¿De qué habla precisamente la muerte del sol? ¿Sí? Muy bien, ya debieron haber anotado de qué habla en una frase pequeña que podamos comentar veloz para que pueda irles checando su participación. Y a la par les voy pasando lista al final. Se nos está uniendo Marco. Un poquito tarde, Marco, hay que llegar temprano. Esto es como las clases, pues es una clase finalmente, ¿no? Después de la regañada Marco, pasemos a los simbolistas. Ellos surgen en Francia en 1870 y van a hacer a un lado la burguesía. Recordemos que la burguesía influyó muchísimo en el arte a partir del siglo XVIII porque pues eran los que finalmente daban los recursos para que los artistas pudieran vivir y por tanto crear un poquito más libre. Los simbolistas dicen, no, el artista debe ser miserable. Vamos a ver que son autores muy oscuros. De hecho, comienza a surgir el concepto poeta maldito. No le importa vivir en una calle sucia, en una calle llena de pobreza, de miseria, porque finalmente la miseria, la tristeza es lo que va a llevar al autor a su máximo esplendor creativo, o sea que eran muy intensos. Y ahí estaban Paul Vernier, Arthur Rimbaud, que Rimbaud es un autor que vamos a analizar más a profundidad la próxima semana. Es maravilloso y vamos a ver por qué sigue siendo un ícono de la juventud creativa. Y Stéphane Mallarmé, ellos fueron precisamente los maestros del simbolismo. Son un tanto más rebeldes que los anteriores, son más extremos, son incluso radicales y hoy en día son aplaudidos por los poetas nihilistas, los poetas iconoclastas y sobre todo por lo que ustedes llamarían los, pues digamos, los poetas antisistema, ¿no? Los autores antisistema. Todos los que presumen hoy en día de ser antisistema tienen alguna relación actual con los simbolistas. Y uno de sus autores más celebrados es Charles Baudelaire, que aquí nos presenta su obra El extranjero. Igual que los parnasianos, pues los simbolistas defienden que el eje central de la poesía es hacer una poesía más descriptiva, más narrativa, pero los simbolistas son más románticos, porque ellos defienden las emociones y las sensaciones y que tenían que experimentarlo hasta el extremo en la literatura y también en su vida. ¿Sí? Eran profundamente pesimistas. Simplemente Charles Baudelaire populariza el término spleen. Spleen significa
melancolía, pero también hace referencia a una angustia sin una aparente causa. Ya comenzamos a hablar de depresión, ya comenzamos a hablar de ansiedad, comenzamos a hablar de que el poeta, por eso surge el término poeta maldito, eh, el poeta tiene que sentirse en el agujero para empezar a crear. ¿Sí? Entonces, se dedicaron completamente a la bohemia. La bohemia es ese tipo de vida que consiste en no pensar en el mañana, sino simplemente en sentir hoy. Entonces, pues, ¿cuál fue el problema de ellos? Pues que como se apartan de la burguesía, no tienen mecenas, no tienen benefactores, viven en la pobreza, muchos de ellos mueren jóvenes, obviamente mueren muy apartados de los círculos, no tienen popularidad, es como actualmente, ¿no? De pronto vemos, ¿por qué? Por ejemplo, en países como en México, tenemos buenos artistas, pero los que más jalan son los grandes artistas, por lo mismo, porque los buenos artistas se apegaron a los simbolistas y ellos fueron los que dijeron, ay, por ahí tengo un chat, fueron los que dijeron, amiguito, sí, sí estamos llevando la lista, nos mandó un mensaje el profesor Héctor. Sí, estamos viendo quién sí estuvo aquí. Los vamos a hacer participar para ver que finalmente están aquí, ¿no? Entonces les decía, ¿qué pasa? Pues que no, pues tienen mejores contactos, tienen mejores palancas. Tristemente el mundo es así. Espero que ustedes lo puedan cambiar. No se trata de tener palancas. En nuestra generación está intentando cambiar algunas cosas de estas. No se trata de tener palancas, sino de tener talento. Los simbolistas tenían muchísimo talento, pero no tenían muchos contactos, ¿sí? No tenían mecenas, ¿no? Entonces por eso vivían en la pobreza. Por eso Edgar Allan Poe está un tanto inscrito al simbolismo, más por cuestiones personales, más por cuestiones de características sociales que por cuestiones estilísticas. Bueno, ahí tenemos El extranjero de Charles Baudelaire, igual que con el otro poema. Vamos a hacer un veloz análisis de Le Conte de Lisle. Bueno, en este caso vamos a ver precisamente El extranjero. ¿A quién quieres más, hombre enigmático? Dime, ¿a tu padre, a tu madre, a tu hermana o a tu hermano? Ni padre, ni madre, ni hermana, ni hermano tengo. ¿A tus amigos? Empleas una palabra cuyo sentido hasta hoy no he llegado a conocer. A tu patria, ignoro en qué latitud está situada. A la belleza, bien la querría, ya que es diosa e inmortal. Al oro, lo aborrezco lo mismo que aborrecéis vosotros a Dios. Pues ¿a quién quieres, extraordinario extranjero? Quiero a las nubes que pasan, por allá, a las nubes maravillosas. Lo primero que podemos ver de este poema es que no tiene métrica. Se cuenta que maneja una métrica completamente libre. ¿Sí? En segunda, sí utilizan metáforas, pero son muy sencillas. Y en tercera es un poema completamente pesimista. Oiga, pero el final puede parecer positivo, ¿no? Porque ama las nubes. Bueno, pero el pesimismo está en el mensaje de ese poema. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje de ese poema? ¿Cuál es la idea detrás de ese poema? Vayan anotándolo en su libreta. ¿Sí? El extranjero de Charles Baudelaire. El libro El Esplende París es un libro que genera muchos choques entre autores. He participado en algunas mesas de trabajo con ese libro y encuentro tanto los que lo aman como los que dicen que es un libro sobrevalorado. Considero que sí está sobrevalorado. No me parece la más grande obra de los simbolistas, ni siquiera de los simbolistas, ya no digamos de toda la literatura. Prefiero un tanto a Rimbaud, pero sobre todo prefiero a Verlaine, aunque sí me gusta Baudelaire, por supuesto. Sí está sobrevalorado en ese sentido, pero no es para nada un libro malo. Se me hace, de hecho, una joya de la literatura, sobre todo para que entendamos mucho, pues precisamente movimientos como el modernismo. Más adelante veremos el arte pop, el post-punk, también tiene una gran influencia del libro El Esplende de París. Muy bien. Entonces, trabajamos primero con La muerte del sol.
de Leconte de Lisle y después con El extranjero de Charles Baudelaire. Bien, vayamos con el primero, La muerte del sol. Muy bien. Pongamos atención entonces. Sachet, te estoy abriendo tu micro. Sachet, ¿me escuchas? Sí, ¿qué pasó, profe? Sí, me escuchas. Muy bien, bienvenido. Muy Buenos bien, días, profe. Sachet. ¿Qué pasó? Bueno, dice que tiene muchas fallas con su audio y micrófono, Marco Antonio. Bueno, ahorita lo vemos con él. ¿Qué sonido tiene cerca, Sachet? ¿Paga la tele o qué? No, ese aquí de mi ordenador. Ah, ok, muy Es bien. que como lo tengo pegado al teléfono, ahorita me muevo. Ok, Ahí. muy bien. Muy bien, Sachet. Pon atención porque tú nos vas a contestar la pregunta. ¿A qué hace referencia el poema de Liconte de Lisle de la muerte del sol? Pues más que nada a cómo se están llevando a cabo las cosas en ese momento, creo yo, porque no sé, inspira de cierto modo a que uno tenga que, como tal, avanzar a pesar del remordimiento que tenga. Bueno, así yo lo veo. Así tú De lo ese modo. ves. Creo que no pusiste mucha atención, pequeñín. Bien, es una buena observación, Sachet. Finalmente la poesía, decíamos, era muy compleja y de pronto pues se da a muchos entendidos. Pero Sarita, ¿estás ahí, Sarita? Sarita, gracias, Sachet, por tu Sí, participación. sí, estoy aquí. Muy bien, Sarita. Dinos, ¿de qué habla el poema La muerte del sol de Liconte de Lisle? Pues es que más que nada yo por lo que pude entender es que se trataba de expresar de las cosas que le rodeaban, más o menos. Bueno, así yo lo pude ver desde ese punto de vista. Exactamente, ¿qué acontecimiento? Por ejemplo, las cosas de su vida podría ser más o menos. Es una buena observación y te acercaste, pero pues hay un acontecimiento exacto que nos está describiendo, ¿sí? Pero muy Como buena la observación. muerte de alguien, más o menos, yo creo. La muerte, por ahí más o menos. Bien, recordemos que, gracias Arita, muy amable, recordemos que los parcianistas no eran tan complejos, mucho cuidado. Jackie, ¿estás ahí, Jackie? ¿Me escuchas? Jackie. Ok, Jackie no me contesta, pero sí ¿Mandé, está profe? ahí. Sí, ahí estás, Jackie. Ah, es que no lo entendí muy bien. Muy bien. No te metas en tantos complejos como tus compañeros, porque sí, como que lo acomplejaron mucho. ¿Qué momento está describiendo el poema? Acuérdate que los parcianistas decían que debería ser descriptiva. Solo describe. ¿Qué está describiendo? Jackie. La clave está en el título. ¿Un sol? ¿En qué parte del día está describiendo? ¿El atardecer? Muy bien, sí. Está describiendo cuándo el día se está terminando. Más que el atardecer es el anochecer, ¿sí? Lo hace de forma adornada, pero si lo leemos en sí, nos está refiriendo precisamente al anochecer y que esperamos que amanezca una vez más. Por eso, muere pues, renacerás. Quiere decir que se va a ir el sol, va a anochecer, pero pues renacerás, mañana va a haber otro día. Muy bien, Jackie, gracias. Muy bien, por ahí está Nidia. Nidia, ¿estás ahí, Nidia? A ver, sí, profe, ¿qué pasa? No entiendo cómo Muy se pudo bien. haber cometido ese error. A ver, explícame. Vayamos con el simbolismo del extranjero. ¿De qué habla el extranjero? Pues, bueno, al principio cuando había dicho la pregunta no comprendí muy bien cuál era, pero pues anoté que es pesimista porque
se refiere a que él en realidad no ama ni se apega a nadie. Entonces quiere decir que está solo en el mundo. Muy bien, Nidia. Exacto. Es el manifiesto de los simbolistas. No apego a nadie, ni a amigos, ni a patria, ni a cosas materiales. Muy bien. Excelente observación, Nidia. De hecho, Gracias, eso profe. es. Muy bien. Gracias, Nidia. Alguien ya nos puso una cumbia por ahí para que se despierten un poquito. Y Yare. ¿Estás ahí, Yaret? Voy a hablar. Sí, muy bien, Yare. El poema termina con una frase de las nubes. Sí. Quiero a las nubes que pasan por allá, a las nubes maravillosas. Ya nos dijo Nidia que efectivamente habla del no apego, pero sí habla de que quiere algo. ¿Qué representan, qué símbolos representan las nubes? ¿Qué es lo único que ama el autor? Piénsale. Si es alguien que no tiene apego, por tanto, Pues la ¿qué? soledad, ¿no? La soledad Podría ser. puede ser por ahí, pero fíjate, es alguien que no tiene amigos, no tiene patria y no tiene cosas materiales. Es alguien que tú lo llamarías ¿cómo? Recuerda, extremistas, eran extremistas los simbolistas. ¿Qué es lo que más defendían los simbolistas? ¿La qué? ¿Son pesimistas? No, por ahí va. Pues vas por el lado de la soledad. De hecho, por ahí hay un pensamiento que, inspirado por Gabriel García Márquez, decía que si te levantaba, no, perdón, fue Bukowski el que dijo que cuando te levantas solo, a eso le llamas soledad o qué. Empieza con L. ¿No? Muy bien, Yare. Fue una buena observación. Y Amin, ¿estás ahí, Amin? Sí, sí, profe. Bien, Amin. Dime, Amin, ¿de qué habla el poema? En la Pues parte de las nubes, ¿qué es lo yo, único que ama? ¿A qué? en la parte de las nubes, bueno, en sí de todo el poema yo había puesto que realmente no tenía razón o apego para vivir, que sufría de soledad y que no le interesaba nada. ¿Excepto qué? ¿Las nubes qué representan? Excepto su libertad, por así decirlo. Muy bien, exacto. Excelente observación, Amin. Gracias, profe. Gracias. Muy bien, exacto. El poema de Baudelaire nos habla de eso, nos habla de que lo único que ama el simbolista no son ni las cosas materiales, no son ni las cosas emocionales, sino es su libertad. Sentir y vivir como quiere. Recuerden que por eso eran bohemios. Los bohemios practican completamente la libertad. Muy bien. Marco Antonio nos dice que tuvo unos problemas con el internet y fallas con el audio y el micrófono. Más adelante les subo la sesión, nada más les paso lista. Tenemos a Uriel, que llegó un poquito tarde, Uriel. Amin, Sachet, Gustavo, Ilian, Jackie, Mafer, Enríquez, Geminiano, nos acompaña Margarita, gracias, Nayeli, Nidia, Gamaliel, Sabrina, Sarita y Yaren. Los tengo aquí anotados. Ahorita subiremos la sesión más adelante, menos de una hora. Pero por ahora es todo porque nada más nos quedan 3 minutos. ¿Sí? Espero hayan tomado el apunte. Si no, no se preocupen. De todas formas, lo subo en una hora para que tengan una guía de trabajo. Si tienen dudas, ya saben, vía Classroom, vía blog, con todo gusto se las respondo. Va a ser un examen un poquito más teórico para que podamos distinguir las diferentes corrientes y movimientos que hemos visto. A partir del romanticismo y llegando hasta lo que hoy vimos, que son las bases del modernismo, el parcianismo y el simbolismo. Muy bien, pues gracias por sus participaciones, compañeros. Espero tengan una agradable mañana y que terminemos la semana de la mejor manera posible. Un abrazo a la distancia. Disfruten su día. Hasta luego.
Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.